Hola, muy buenas, namaste a todas y a todos. Namaste, hola. Bueno, y hoy vamos a hablar de un tema, sí, que ha sido recurrente en el último tiempo para nosotros porque nos han llegado varios casos de limpiezas de casa, sí, limpiezas energéticas, sí, obviamente. Estamos hablando que normalmente ya sabéis que nosotros trabajamos con personas, pero también trabajamos con espacios, con negocios, con casas, sí, y nos han llegado muchos casos. Entonces queremos compartir tanto con estas personas, ¿sí?, como con otras personas que también nos estáis siguiendo, trucos para que vosotros mismos podáis mantener esta limpieza energética, incluso podáis hacer vosotros mismos, vosotras mismas, esta limpieza energética con los trucos que os vamos a comentar ahora, que serán 11 trucos, herramientas o técnicas que podrás utilizar para limpiar tu casa energéticamente. Es importante que el lugar donde nosotros vivimos o donde nos desenvolvamos tenga una energía limpia, tenga buena vibra, que exista armonía, porque en algún porcentaje nos estamos alimentando de esta vibra, de esta energía que está en nuestro ambiente. Y por eso en este video te vamos a compartir algunas de las herramientas que nosotros utilizamos, aparte de la sanación energética de la casa. Es como un complemento, los cuales también te pueden ayudar y los puedes aplicar, ya que así como nos preocupamos de nuestro cuerpo físico y espiritual, que esté en buenas condiciones, que esté limpio y sano, también nos tenemos que preocupar del lugar donde vivimos o donde nos desenvolvemos. Como ha dicho Daniel, es muy importante, ¿sí?, cuidar más allá de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu o de nuestro cuerpo energético, sí, cuidar el espacio en el que estamos, porque el entorno afecta muchísimo a lo que somos, a nuestros hábitos, a nuestros pensamientos, a todo. Entonces, ¿cuáles son los síntomas, señales o signos que nos puedan indicar, sí, que la casa está contaminada o que hay una energía densa o que hay seres, que hay, sí, pensamientos ajenos, memorias históricas? Muchas cosas pueden pasar. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Bueno, uno de los síntomas es el cansancio constante. Cuando uno llega a casa, cuando uno está en su propia casa, que se siente cansado. Otra es que se enfada. Una persona se puede enfadar con mucha facilidad en ese lugar en concreto. Quizás hay energías de odio, de rabia, ¿sí?, que las estamos absorbiendo y tomando como nuestras, ¿sí?, y expresándolas y sacándolas, ¿no? Incluso a veces pasa que tenemos pensamientos raros en un lugar y decimos, pero ¿cómo es que yo estoy pensando esto, no? Pueden ser pensamientos impregnados en el lugar. Entonces, bueno, hay muchas más cosas, más síntomas que podemos tener para realmente darnos cuenta de que nuestra casa está contaminada, pero vamos a pasar a lo más importante, que son los 11 trucos para la limpieza energética de la casa. Bueno, y el primer truco es la limpieza y el orden físicos. Seguramente la mayoría sabemos ya que esto es importante, sí, pero a veces quizás se nos ha olvidado, ¿no?, y nos hemos descuidado en ese punto. Y es verdad que como es adentro es afuera, entonces muchas veces el desorden externo también refleja un desorden interno o una suciedad, sí, llamémosla una contaminación interna, cuando estamos revueltos, cuando estamos estresados y la casa también está patas arriba, como se dice, ¿no? Entonces muchas veces lo que podemos conseguir con esta limpieza y orden físico es calmar la parte interna, sí, es dar esa paz interior. La energía se ordena y la energía vibra de otra manera. En las enseñanzas Zen podemos ver que dice, ordena tu mente, ordena tu casa, ¿sí? La mente, las emociones se pueden ordenar, se pueden limpiar, limpiando el entorno y ordenándolo, ya que cambiando lo de afuera podemos transformar adentro y viceversa, obviamente, ¿sí? Cuando sentimos que nos vamos limpiando energéticamente, nos dan ganas de limpiar, ordenar cosas que quizás antes no habíamos hecho. Sí, quizás te ha pasado esto. Esto es debido a que te has limpiado energéticamente y ese interior te pide que el exterior también vibre a la misma frecuencia y que esté igual de limpio y ordenado. Así que primer punto, limpieza y orden física. Igual de importante, ¿sí? Segundo punto, agua con sal, ¿sí? Recipientes de agua con sal. Seguro que has escuchado ya hablar de los baños de agua con sal y las propiedades que puede tener la sal para desintegrar esta energía densa en energía más sutil, ¿sí? De romper el cristal que contiene la sal, puede romper las partículas más densas en partículas más pequeñas sutilizando la energía. Entonces,
¿por qué ponemos vasos, recipientes de agua con sal, ¿sí?, en diferentes habitaciones? Lo recomendado por nosotros es que si quieres mantener esta limpieza energética, puedas poner un recipiente en cada habitación con agua y sal. ¿Cuánta agua, cuánta sal? Bueno, no hace falta mucho, en realidad puedes poner un vaso de agua con un puñado de sal, ¿sí? La sal también puede ser la más barata del mercado, porque en realidad lo que nos importa es el cristal que contiene la sal. Entonces, ¿cómo funciona? El agua absorbe la energía del entorno, independientemente cualquiera, y la sal, ¿sí?, la rompe en partículas pequeñas. Entonces, lo que pasa es que la energía densa se subutiliza, ¿sí?, y así conseguimos una limpieza. También tenéis que tener en cuenta que tenéis que ir cambiando periódicamente este agua con sal, porque si lo dejáis mucho tiempo veréis que el agua se seca y la sal empieza a subir por el vaso, ¿sí? Entonces, para que no os pase eso y no se ensucie todo el vaso, y para que obviamente siga haciendo su trabajo, yo os recomendaría como cada 3 días, como mucho una semana. Tenéis que observar, dependiendo también de la densidad del lugar, tendréis que cambiarlo con mayor o menor frecuencia, ¿sí? Pero yo diría que entre 3-5 días ahí vayáis viendo para cambiar cada recipiente y renovar el agua y la sal. Tercer punto, incienso. Sí, esto ya es algo muy típico de poner un incienso en el hogar, en el negocio, para limpiar, ¿sí? Los inciensos más recomendados son sándalo, lavanda, rosa, ¿sí? Son inciensos, ¿sí?, que tienen esencias, ¿sí?, de plantas que son más dados a la limpieza, como es por ejemplo el sándalo o lavanda, ¿sí?, que nos ayuda a limpiar la parte emocional, mental, de pensamientos, emociones. Entonces es sencillo, ¿sí? Pero yo os recomiendo, ¿sí?, que antes de prender el incienso le deis la instrucción que queráis. Por ejemplo, puedo darle a este incienso la instrucción de limpiar la casa, el hogar, el lugar, ¿sí?, el espacio de energías negativas, ¿sí? Por ejemplo, si sientes que hay mucho odio, pues puedo también especificarle energías negativas de odio y transformarlas en energía armoniosa, ¿sí? Ahí puedes especificar todo lo que tú sientas para que el incienso te ayude también a un propósito concreto. Ya entonces después sencillo. Lo prendemos, ¿sí? Y lo que podemos hacer, pasarlo también por los lugares que están más sucios en la casa. Obviamente si lo dejamos ahí va a ir haciendo su trabajo, pero si lo pasamos pues por lugares que sabemos que están más sucios energéticamente, pues vamos a ayudar más en eso. Y aquí también incluir el palo santo, ¿sí? Como veis en la imagen, este es el palo santo, que es también muy bueno para la limpieza energética. Lo mismo, lo prendéis y podéis, ¿sí?, llevarlo a diferentes partes de la casa, ¿sí?, lo cual vais limpiando. Cuarto truco, sahumerio. El sahumerio consiste en generar un humo aromático de distintas plantas. Cada planta tiene su propiedad mágica, su vibración. Entonces, el sahumerio va a consistir en que el humo que se genera de estas plantas al quemarlas limpien los ambientes, ¿ya?, y atraigan también buena energía. Entonces acá vamos a hacer un ejemplo de sahumerio con distintas plantas. Tenemos salvia, vamos a ponerlo en un sahumador o puede ser en un bowl de greda, un recipiente que tú puedas tomar y no quemar, porque lo vas a ir pasando por toda la casa. Entonces es importante que sea un recipiente el cual resista el calor y con el cual tú puedas tomarlo sin problema. Acá hay cedro, canelo, romero, ruda, trihue, que es un árbol de acá de la zona, de la Araucanía. O también puedes poner laurel de cocina. En realidad las plantas que tú vayas teniendo te sirven. Y también le pondremos resina, una resina que es copal.
Intencionas desde el corazón para que las plantas limpien. Y así este humo, que es muy aromático, puede ayudarte a limpiar tu casa. Lo puedes pasar por las ventanas, por los sillones, por las habitaciones. Quinto truco, poner mantras, ¿sí? Poner mantras en el espacio que queramos limpiar. Por ejemplo, podemos dejar sonando el mantra Om, ¿sí? Con la instrucción de limpiar el hogar, el espacio de energías negativas. El Om, como ya sabéis, es el sonido desde donde todo nace, ¿sí? Desde donde todo emerge. Entonces podemos utilizarlo para hacer vibrar nuestro espacio a ese nivel. Por lo tanto, estas ondas, ¿sí? Como sabemos, la música, el sonido emite ondas o vibraciones que al chocar con otras ondas los pueden romper, pueden transformar esta vibración del lugar. Por lo tanto, si ponemos mantras, por ejemplo el Om, vamos a conseguir que el espacio, la vibración del espacio cambie, ¿sí? Y que vibre en esa frecuencia. Por eso os recomiendo el Om. Podéis poner también otros mantras para diferentes propósitos, ¿sí? Por ejemplo, el Om Mani Padme Hum, podéis ponerlo para transformar la energía en una energía más compasiva, más de amor, más de abrazar, ¿sí? Y así hay muchísimos mantras que quizás en otro vídeo comentemos, pero ahí tenéis el punto de los mantras. Y después, obviamente, también está la música medicina, ¿sí? Hoy día hay un montón de música medicina o diferentes tipos de sonidos. Ahí os recomiendo que vosotros mismos sintáis qué música os agrada más, ¿sí? Aquí os vamos a recomendar algunos grupos como es Snatan Kaur, Deva Premal, Mirabai Ceiba, que son música que es cantada devocionalmente muchas veces, sí, y con una gran conexión. Por lo tanto es una vibración pues elevada, ¿sí? Entonces esto lo mismo, con las ondas que emite pues va transformando la energía del espacio, así que ahí podéis elegir la música que queráis. Lo mismo pasa, si pones una música triste, pues vas a impregnar el hogar o el lugar, tanto tu cuerpo, de energía triste. Por lo tanto, ahí elige bien si el sonido o la música que vas a elegir para limpiar tu hogar. El sexto truco, los cuencos tibetanos, ¿sí? Seguramente ya los conoces. Entonces, ¿cómo funciona? Si tienes uno en casa, pues lo puedes utilizar. ¿Cómo funciona? Sencillo. Vamos frotando la maderita o el palo que tenga, ¿sí? El cuenco, y va a empezar a vibrar y va a empezar a emitir ese sonido, que también es un tipo de vibración, un tipo de... genera un tipo de ondas que van a ayudar a desintegrar esas malas energías o energías más densas, ¿sí? ¿Y cómo lo utilizamos? Bueno, pues vamos a ir emitiendo este sonido y pasando por los diferentes lugares de la casa, y sobre todo más tiempo ahí en donde sentimos que hay pues cierta densidad, y se pueden utilizar tanto para sanación de uno mismo, sí, del cuerpo energético, y obviamente para limpiar los espacios. El séptimo truco es la geometría sagrada, ¿sí? La geometría sagrada. ¿Qué es la geometría sagrada? Bueno, las formas, ¿sí? Las formas, los dibujos, cualquier forma en realidad emite una onda, un tipo de energía, y depende de qué dibujo, pues emitirá una onda u otra, como hemos dicho. Entonces, la geometría sagrada, sí, es aquella que está en consonancia, en armonía, ¿sí? Con lo sagrado, ¿sí? Con el universo, con la creación. Entonces, depende de qué tipo de geometría sagrada utilicemos en la casa, este dibujo, ¿sí? Este mandala, lo que vayamos a poner, va a generar una onda, y ahí eso va a estar emitiendo esta onda y limpiando las energías o transformando las energías del propio lugar. Hay incluso la geometría sagrada también es un tema muy amplio en el cual podemos hablar en otra ocasión, porque hay mucho avance, ¿sí? Que se ha conseguido gracias a la geometría sagrada para transformar nuestra energía y la energía de nuestro espacio. Entonces, nosotros os ponemos aquí un ejemplo de una amiga nuestra que hace este tipo de dibujos, y nosotros tenemos varios de ellos en la casa, ¿sí? Para armonizar los diferentes espacios que queremos, y como ves tiene diferentes formas geométricas con diferentes fines o diferentes objetivos, ¿sí? Por ejemplo, este es el cubo de Metatron, y lo que nos hace esto es que cambia
la vibración del lugar, elevando la frecuencia, ¿sí? Y nos permite también trabajar a otro nivel, pues gracias a estos dibujos. Otro típico también es el árbol de la vida, ¿sí? Que es la forma que tiene la creación, ¿sí? de lo más sutil. Entonces, bueno, aquí también lo mismo, ¿sí? Investiga qué formas geométricas pueden ayudar a tu espacio, pues estos dibujos también ayudarán a armonizarlo. Oración o invocación. La oración y la invocación puede ser un factor muy poderoso. Básicamente se trata de que a través de la palabra invoques presencias divinas. Pueden ser maestros, ángeles. Va a depender de la creencia de cada quien. Y es que los seres de luz llegan al lugar y con su presencia purifican el ambiente y lo llenan también de energía divina. En el artículo del blog tenemos un ejemplo si quieres usar esa o buscar tu propia oración o la que salga de tu corazón. Lo importante es hacerlo con fe y desde el corazón llamar a los seres de luz para que vengan a habitar y a llenar los espacios. Cristales o piedras, por ejemplo la amatista, ¿sí? O el ónix, que nos ayuda más en el tema de la protección, ¿sí? O cuarzos transparentes o blancos, que también nos pueden ayudar a limpiar los espacios, ¿sí? Y a proteger los espacios. Aquí dos cosas importantes. Ya una, podemos darle a la piedra, al cristal, la instrucción que queremos que cumpla, ¿sí? Por ejemplo, de que limpie la energía de la casa, ¿sí? O de ese espacio, o como hemos dicho antes, incluso órdenes más específicos. Después, para la protección lo mismo, podemos darle instrucciones para que protejan este espacio, este otro, a mí, ¿sí? Podemos darle diferentes instrucciones. Y segunda cosa importante, y es algo que he observado que muchas veces no se ha tenido bien en cuenta y entonces la gente se va contaminando, y es mantener los cristales limpios. Sí, es súper importante, porque si no, uno va con el collar, con los pendientes, o en la casa tiene cristales que están sucios y que en vez de ayudar a limpiar están botando esa contaminación constantemente, ¿no? La contaminación que han absorbido. ¿Cómo se limpian? Os voy a contar la manera más sencilla para mí. Hay muchas maneras, pero esta la podemos hacer todos y es muy sencilla, y es con agua, con sal, ¿sí? Recipiente, agua con sal, meto ahí el cristal, ¿sí? Y lo puedo dejar mínimo media hora, ya 20 minutos, media hora, con la instrucción de que se limpie, ¿ya? Entonces lo mismo que antes, el agua absorbe la energía y la sal la desintegra en partículas más pequeñas, y eso, con esto lo que vamos a conseguir es volver a limpiar este cristal, ¿ya? Entonces ir observando también cada cuánto necesita limpieza. Incluso si tenéis piedras muy grandes para proteger, para limpiar la casa, podéis tenerlos directamente en un recipiente con sal. Ya nosotros hemos tenido así en alguna ocasión, para que vaya limpiando constantemente, y entonces lo único que tengo que hacer es cambiarle el agua y la sal de vez en cuando, ¿sí? Voy observando también lo mismo y el cristal va absorbiendo constantemente y se va limpiando con el agua y sal. Así que este también un truco efectivo, porque sabemos que los cristales absorben, ¿sí? Y emiten energía constantemente. Por lo tanto, si los instruimos bien, nos pueden ayudar muchísimo. Décimo, el agua florida es un perfume intencionado o un elixir, el cual se crea a través de distintos elementos, como plantas secas, plantas frescas, cristales, aceites esenciales, tinturas madres y otros elementos. En el enlace hay un video donde se muestra un ejemplo de cómo hacer un agua florida, la cual tú puedes replicar o intencionar con otras características, como por ejemplo de protección. Acá tengo un ejemplo de agua florida de protección y sanación, otro de éxito y abundancia. Y así tú puedes crear tu propia agua florida, depende la necesidad que el espacio necesite. La sal negra. La sal negra es un producto de protección, el cual se crea con los resultados del sahumerio, con las cenizas del sahumerio que tenemos acá, que son las distintas plantas ya quemaditas, y sal, ojalá sal de mar. Entonces vamos a mezclar las cenizas de nuestro sahumerio, de las plantitas,
en un bowl o en un mortero. Y las vamos a mezclar con la sal. Y así vamos a tener nuestra sal negra, la cual la podemos poner afuera de la casa para proteger el ambiente de malas energías, para que no entren las malas energías, siempre dándole la instrucción a nuestros elementos. ¿Ya? Así queda. Y es una sal que tiene un aroma muy particular y rico, muy bueno. Ahí tenemos la sal negra. La sal negra la puedes poner alrededor de tu casa, en el patio, a lo largo del perímetro de tu hogar. Y si vives en un departamento, por ejemplo, la puedes poner en tus plantas un poquito, o ponerla en recipientes, en la entrada o en la ventana o en la zona donde tú necesitas proteger. Un último punto importante: si tú aplicas todos estos trucos y aún sientes que tu hogar, tu espacio sigue cargado energéticamente o sigue habiendo un ambiente que no te agrada, también te recomendamos hacer una limpieza energética, la cual puede ser presencial o a distancia. La sanación energética, ya sea presencial o a distancia, para espacios, ¿sí?, funciona de la siguiente manera. Hacemos una exploración, ¿sí?, del lugar, del terreno también, porque a veces, ¿sí?, no es solo la casa, sino el terreno tiene una impregnación, ¿sí? Quizás allí qué había anteriormente, ¿no? Quizás había un cementerio, quizás hubo guerras, no sabemos, ¿no? Entonces exploramos el terreno en donde está la casa y la propia casa. Y también exploramos si hay diferentes seres, sí, energéticos o seres de diferentes planos, porque hay veces que podemos limpiar la casa con estas herramientas y energéticamente se siente mejor, pero todavía hay algo, ¿no? Sentimos alguna presencia o alguna cosa. Entonces, bueno, esas cosas también las miramos y ayudamos a que se transforme el espacio ya a un nivel más profundo. Así que bueno, si estos trucos que ya son buenos, ¿sí?, que ya nosotros los aplicamos y que te los recomendamos totalmente, si ves que no te funcionan o que realmente hay algo denso ahí, pues igual nos puedes contactar y podemos ayudarte en eso, ¿sí? Tal y como hemos podido ayudar a muchas personas que tenían esos mismos problemas. Así que felices de estar un vídeo más con vosotros y nos veremos en el siguiente. Un abrazo de luz. Namaste. Namaste.